presencia de Jesucristo en este lugar. Amén. Y cuando está la presencia, tenemos que estar preparados para todo. Hoy el Padre, por medio del Espíritu Santo, nos va a traer una palabra que es la que, me atrevo a decir, la que más le gusta a los cristianos hoy. Hoy vamos a hablar sobre la exhortación. Y van a haber muy poquitos amén, me atrevo a decir. Te diles a tu hermanito: prepárate, porque el Espíritu Santo te va a exhortar hoy. Amén. Y es lo que hoy menos se está enseñando en las iglesias. Hijos, en una iglesia, para que una iglesia esté fortalecida en la presencia del Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es enseñarle al pueblo a recibir exhortación. Porque desafortunadamente hoy en las iglesias es lo que menos enseñan, y es lo que hoy el Padre nos va a traer. Porque si tú y yo no recibimos la exhortación como está escrita en la palabra, ahí es donde va a entrar la apostasía, la debilidad, el cansancio, el humanismo y la presencia de los seres humanos por encima de Dios. Entonces, hijos, hoy estamos aquí en este lugar bajo el poder de la presencia del Espíritu Santo, donde Él es el que nos va a enseñar, donde nos va a decir cómo un verdadero hijo de Dios tiene que tener como algo estandarte la exhortación. ¿Por qué? Porque si tú y yo no recibimos la exhortación como nos la dice la palabra de Dios, vamos a caer en las manos de Satanás. Nos vamos a volver niños grandes, bebés espirituales, y que va a traer consecuencia, una debilidad en la vida de nosotros. Y si hay debilidad, hay duda, y si llega la duda es porque Satanás nos está gobernando. Amén. Te dile a tu hermanito hoy esta palabra te va a sacudir en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que le demos ese aplauso grande al Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos viviendo esta generación en donde cada vez más la apostasía crece cada vez más. Cada vez más vemos cosas más sobrenaturales que uno dice: es increíble que hoy los cristianos hagan esto, o que en una iglesia cristiana estén haciendo algo. ¿Por qué? Porque eso es bíblico. Estamos viviendo esos tiempos donde cada vez la iglesia se está deteriorando más, donde cada vez más hay más humanismo, en donde hoy los servicios se están planeando para entretener a la gente, mas no para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces necesitamos ya dejar de agradar al humano. Hoy las iglesias, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a lo malo bueno, y a lo bueno le están diciendo malo. ¿Pero por qué? Porque hay un desconocimiento total hoy en los que dicen ser cristianos. Y por ende en los púlpitos se está llevando un evangelio light, se está llevando un evangelio de conformismo, un evangelio no más de éxito, más no de santidad. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que hoy la palabra de Dios hoy nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a exhortar y nos va a acercar a la presencia de Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso grande. Amén. Hijos, estamos viendo una manipulación gigante de las escrituras en muchas iglesias hoy. En muchas, sí, desafortunadamente. Y mire, y eso lo más tremendo es que la Biblia nos lo advierte. Pero ¿quién es el que va a recibir la palabra y la advertencia? El que escudriña la palabra de Dios. El que no la escudriña va a caer en manos del diablo, va a caer en manos de la apostasía, va a caer en el engaño de esa palabrería, porque están mercadeando con el evangelio de Cristo. Yo quiero que hoy vamos a ver muchos versículos y quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4,
Y vamos a leer el versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente, es que Él es claro, nosotros somos los que no somos claros. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que es lo que estamos viviendo en esta generación, algunos apostatarán de la fe, o sea, se debilitarán en la fe, pondrán la mirada en las cosas mundanas, en las cosas físicas, mas no en las cosas espirituales. Apostatarán de la fe. Escucha lo más delicado: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy el pueblo que muchos se congregan en muchas iglesias están escuchando doctrinas de demonios. Pero como les dije ahora, ¿por qué no caen en esa verdad? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Porque hay predicadores que cogen solamente un versículo y lo sacan de contexto y terminan hablando de prosperidad, positivismo y que tú eres capaz. Esto no es de que seamos capaces, esto es de que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos controle y por medio de Él vamos a lograr todas las cosas acá en la tierra. Amén. Entonces mire lo que dice: escuchando a espíritus engañadores. Hoy los demonios están hablando en muchas iglesias. Muchos predicadores se están prestando para ser servidores de las tinieblas. Muchos de los que se congregan se están conformando solamente con lo que escuchan, mas no lo validan. Así no éramos nosotros cuando estábamos en una religión tradicional, en donde nunca escudriñábamos la palabra de Dios, y lo que dijera esa persona, no, es que es palabra de Dios. Y por eso habían tantas mentiras y tantos engaños que nos metían las personas y las instituciones. Pero ahora dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Juan 14:15 dice: si me amáis, obedece mis mandamientos. Pero ¿cómo voy a obedecer si yo no conozco la palabra? Tengo que escudriñarla. Amén. Entonces miremos algo, hijo, muy tremendo con lo que está diciendo acá Timoteo en el primer libro de Timoteo. Y esto es porque las personas no están escudriñando las escrituras, no la están meditando. Hoy el cristiano es analfabeta espiritual. Ya muchas iglesias para que hablen de la exhortación, muy complicado. Vaya, escuche una iglesia gigante donde hay 5,000, 10,000 personas. Para que escuchen una palabra de exhortación se necesita. ¿Por qué? Porque se está predicando al hombre, a la mujer, al humanismo, mas no llevando el verdadero mensaje del Espíritu Santo. Amén. Pero declaramos que en este ministerio la presencia de Jesucristo es la que reina, y que Él es el que nos trae el mensaje para que cada vez más su palabra nos exhorte y nos aparte del pecado, para poder llegar a glorificarlo a Él en toda la plenitud. Amén. Dale ese aplauso grande a mi amado Jesús. Hijos, hoy se está idolatrando al hombre más que a Dios. Hoy se están idolatrando las instituciones. Hoy se están poniendo a los hombres por encima de Jesucristo. Y no puede ser eso así. Lo que más anhela Dios en su corazón es que tú y yo estemos en la obra, pero en la obra de acuerdo a su palabra. Porque hay muchos faranduleros que dicen que están en la obra y solamente sacan videos en donde están dando el mercadito. ¿Para qué? Para coger fama, para decir tan buen samaritano. No, la palabra de Dios que dice: lo que haga tu mano derecha, que ni la izquierda se dé cuenta, o si lo hace en la izquierda, que ni siquiera la derecha se dé cuenta. Y hoy vemos una farándula gigante hoy en las iglesias, y estamos promoviendo son las obras que hacemos, mas no estamos promoviendo la voluntad de la palabra. Amén. Entonces, hijos, lo que, aparte de que Él anhela que estemos en la obra, lo que más también anhela nuestro Padre Celestial es que tú y yo tengamos solamente fe en su Hijo. Ahí está la clave. Que vivamos para conocer
las cosas de Jesús. Porque si tú y yo conocemos las cosas de Jesús, vamos a estar firmes. Ahí no puede venir la apostasía más diabólica, puede venir la doctrina de demonios más grande que haya, pero si tú estás parado en Cristo, nada te podrá tocar. ¿Alguien lo cree? Amén. Mire, es que vayamos a esta parte, vamos a Tito, capítulo 1. Mire lo que nos dice Tito 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero. ¿Cómo no va a ser verdadero si el mismo Espíritu fue el que inspiró a estos hombres para dejar escrito? Este testimonio es verdadero. Por tanto, escucha, mire lo que está diciendo la palabra. Repréndelos suavecito, repréndelos con cariño, ternura y amor. Repréndolos permitiendo que hagan o que pequen y pequen y pequen. Dice, repréndelos ¿qué? Duramente, para que sean sanos en la fe. O sea que si yo quiero estar firme en la fe, la única forma de yo permanecer firme en la fe, creyendo en sus promesas, en su palabra, es que la reprensión llegue a mi vida. Porque yo no puedo dejar que la santidad, que el Espíritu Santo sea manifestado si yo tengo un demonio o si estoy atado a las cosas del mundo. Por eso, para yo poder ser sano en la fe, primero tengo que sacar lo inmundo que haya en mi vida o en tu vida. Y para que lo inmundo, oiga, para que lo inmundo se vaya de nuestras vidas, la palabra me tiene que reprender, la palabra me tiene que exhortar, la palabra me tiene que confrontar. Pero hoy vemos cantidad de hermanitos en las iglesias que uno los exhorta y se enojan, se incomodan. Escucha eso. ¿Por qué? Porque están dándose en la carnalidad. La reprensión por medio de la palabra. Escucha, la reprensión por medio de la palabra, cuando tú y yo la recibimos en el Espíritu, nos va a fortalecer, nos va a alimentar, nos va a hacer crecer en el Espíritu, nos va a hacer acercarnos a la presencia de Dios. Porque cuando la reprensión llega a la vida del humano y la recibe en el Espíritu, escucha, ¿sí? Me voy a volver humilde en mi corazón. ¿Y qué es humilde? Me están diciendo algo. ¿A quién le gusta que lo exhorten? A nadie. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, a mí que me exhorte el que sea. ¿Por qué? Porque es el bien, es para el bien de nosotros. Porque entre más se alejen las tinieblas de nosotros, mientras más el pecado se aleje de nosotros, más las tradiciones de nuestra carne se alejen más de nosotros, mayor intimidad vamos a tener con Jesucristo. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy la mayoría se exhorta y se enojan, se alejan de la iglesia, se incomodan. Sí, tú que recibes la palabra en la carne, te alejas de la iglesia cuando te exhortan. Hijos, la clave es, si tú quieres, o mejor dicho, tú y yo no vamos a ver el reino de los cielos si no permitimos que la exhortación llegue a nuestras vidas. Porque si tú y yo no permitimos que la exhortación llegue a nuestras vidas, vamos a andar en el pecado, vamos a andar en nuestra carne, vamos a andar en nuestras emociones. Pero cuando yo ando en el Espíritu, el Espíritu es el que me perfecciona, el Espíritu es el que me alimenta, el Espíritu es el que me aviva, el Espíritu es el que me da hambre de escudriñar la palabra, el Espíritu es el que me quita la vanagloria, la reprensión me va a quitar la ira, la reprensión me va a quitar el orgullo que haya en nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos solamente actuando por medio de la emoción y por medio de la carne. ¿Y eso a qué lleva? A que haya rebeldía en el corazón de las personas. Y la palabra es clara, que Él no va a aceptar al rebelde. Me exhortaron, pastor, bueno, ¿qué hay que hacer? Pastora, ¿qué hay que hacer? Cuando hay un corazón humilde. Pero el corazón vanaglorioso y orgullo se queda calladito y sigue haciendo su pecado. Mire lo delicado. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 3.
Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, mirad. Mire que la palabra es clara y nos la habla a nosotros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando yo no me dejo exhortar, viene un corazón incrédulo ante las cosas de Dios. Escucha eso tan delicado, porque ¿qué hace la palabra? Cuando a mí me exhorta, me va a transformar, pero para el reino de los cielos. No me va a transformar para las cosas del mundo, primeramente para el reino de los cielos. Entonces mire lo que está diciendo: que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, ¿antes qué? ¿Antes qué? Exhortaos. Jesús, ¿a dónde iba? Exhortaba a los religiosos, a los apóstoles, a los 72 apóstoles, los exhortaba. Manada de incrédulos. Escucha lo que decía el rey: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Pero ojo, que acá entran los manipuladores de la palabra. Muchos se adueñan de este versículo, porque hay muchos que andan en el pecado y quieren juzgar al otro. Pero ojo, podemos juzgar siempre y cuando andemos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero hoy la tradición en las iglesias, que el que más señala, el que más juzga, el que más está inconforme es el más pecador, el más rebelde, el más legalista, el más religioso. Por eso dice: exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo no recibo la exhortación, lo primero que va a hacer en mi ser es que el corazón se va a poner duro. ¿Y el pastor quién es para que me diga esto? ¿Y este hermanito quién es que me diga esto? ¿Y este por qué? ¿Y ella por qué? ¿Y vosotros por qué? ¿Y ellos por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno llega a eso, ya tiene el corazón endurecido. Porque lo único que tumba el corazón endurecido es la exhortación de la palabra. Ojo, de la palabra. Porque hay muchos que exhortan en su propia sabiduría, en su propio conocimiento. No, es en la propia palabra. Entonces el pecado nos está endureciendo y nos separa de la presencia del Espíritu Santo. Hijos, y eso es lo que hoy más se ve en las iglesias: los intocables. Hay gente, ojalá me estuvieras viendo, hay gente que se exhorta y se va de la iglesia. ¡Qué carnalidad la tuya! Y dicen ser cristianos, que es lo más delicado. O sea, está blasfemando en contra de la deidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hijos, cuando yo estoy realmente andando en el Espíritu, recibo la exhortación. Me puede o te puede incomodar en el momento, pero la agarro. Y ojo, otros la agarran en el momento, se les pasa la emoción y vuelven otra vez al pecado. No, yo tengo que agarrarla y someterla a mi vida, quitar eso que me está deteniendo para poder andar en los caminos de Cristo. Amén. Pero tengo que tener un corazón humilde. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se endurecen los corazones. ¿Por qué? Porque no reciben la exhortación. Hijos, la exhortación y la reprensión para nosotros es vida. La exhortación y la reprensión para un verdadero hijo de Dios es escalar o subir un nivel de escala mayor cada vez más. Pero hay gente tan enceguecida por el diablo, por sus demonios caídos, que se sienten incómodos. Es que me exhortaron, mejor me voy. ¿Para qué? Para ir a ocultar el pecado en otra iglesia donde no te conocen. Hijos, papá, mamá,
que no exhorte a sus hijos es porque los tiene como bastardos. Agradece cuando tu mamá y tu papá te exhortan. Agradece cuando tus pastores te exhortan, porque es para el bien tuyo. Es para el bien tuyo. Y hoy vemos una cantidad de líderes cristianos que solamente hablan de que tú puedes, que tú eres un campeón, que tú eres un empresario, que tú lo vas a lograr. No, 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 no. Tú y yo estamos acá para que el Espíritu Santo nos exhorte. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Dale ese aplauso al Espíritu Santo. Hijos, la exhortación nos aleja del pecado. La exhortación nos aleja de Satanás. La exhortación nos aleja de este mundo. Déjate exhortar. Hay gente que le huye a los pastores para que no sean exhortados. Imagínense. O a veces se exhorta. Pero usted también. Pero usted también. Ay, ojo, ojo, qué carnalidad tan brava. Mire lo que nos dice acá en Primera de Timoteo 4:13. Palabra fuerte es esta. Amén. Amén. Nadie dice ni amén, pastora, nadie. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo los esté exhortando ahí y sientan esa presencia del Rey. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Pero hay otros que dicen: entre tanto que voy, ocúpate del celular, de Instagram, de YouTube, de Snapchat. Ahí sí estás ocupado, pero no de la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, es un mandato. Y después dice: ocúpate de la exhortación. Ay, Padre, si tú quieres ser sano en la fe, tienes que recibir la exhortación de parte del Espíritu Santo. Y aparte dice, aparte de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque el mismo Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. Escucha, el mismo Espíritu Santo. La palabra es la única, pastora, que nos transforma. La palabra es la única que nos aviva y nos enciende. La palabra es la única que nos puede quitar el pecado. Porque muchos de ustedes todavía están atados al pecado porque no escudriñan la palabra. Se va a exhortar y se incomodan. Pero ¿por qué, hijos? Porque no nos estamos ocupando en 3 mandatos que dice la palabra: la lectura, la exhortación y su enseñanza. Hoy, ¿qué están haciendo? Ocupándose del humanismo, ocupándose del entretenimiento y ocupándose de que tú eres un campeón. Esto no funciona así. No funciona así, hijos. Es hora de que tomemos la reprensión y la exhortación. Ojalá uno lo reprendieran y lo exhortaran siempre y tomara uno decisiones. Andaríamos cada vez más rectos delante de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, la única manera que cayó en cuenta de que estaba pecando fue cuando escudriñó la palabra, cuando meditó la palabra, cuando tuvo lectura de la palabra y cuando el Espíritu Santo le empezó a enseñar. Mira lo que dice en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Está hablando el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero dice el apóstol: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ay, por medio de lo que está escrito. Pregunto, ¿cuántas veces tú lees la palabra y escudriñas la palabra en el día? Pastor, nomás cuando me voy a acostar. Delicado. Delicado, te lo digo de antemano. El religioso que dices: pastor, es que usted, el único que conoce el corazón es Dios. Sí, es verdad, pero no salgas con eso religioso, legalista. Dice, mire lo que dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
¿Dónde se vino a dar cuenta? Él escudriñando y meditando la palabra de Dios. Entonces no me salgas tú que con una leidita de 2 minutos ya el Espíritu Santo te está limpiando y eres el Santo de Israel. Bajémonos de esa nube, porque dice: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Por eso yo debo de conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me dice: estás caminando por el camino ancho o por el camino estrecho. ¿Estás andando en las tinieblas o estás andando en la luz? ¿Estás andando con Cristo o estás andando con Baal o Balaam? ¿Con quién estás andando? La misma palabra es la que nos dice. Pero tenemos que coger esa palabra y adueñarnos nosotros de ella. Como les dije al comienzo, hoy el analfabetismo de los cristianos es una cosa gigante. Hoy el cristiano no sabe palabra y mucho menos interpretarla. Explique: Jesús lloró. No saben por qué lloraba. ¿Cuáles son las promesas de Dios en tu vida? No sé. ¿Cuántos llevan en el evangelio? 20 años. Wow. No saben porque no escudriñan la palabra. Hoy el Padre te está diciendo por medio del Espíritu Santo y te está exhortando: ya deja esa pereza espiritual. Déjala, esa pereza espiritual. Hay gente, como lo veíamos en estos días en el discipulado, no se saben versículos, y si lo saben los distorsionan, inventando y cuadrando. Veíamos que en una semana son 168 horas para que nos aprendamos un versículo. ¿Cuántos te has aprendido del martes a hoy? Pastor, no he tenido tiempo. Pero tienes tiempo para trabajar, para dormir, para ir al baño, para bañarte, y por eso le estás dando migajas a las cosas de Dios. Estamos dando lo mejor a las empresas y al ser humano, y a Cristo le estamos dando las migajas. Y después no vayas a llorar cuando estés en el lado izquierdo de los cabritos: Señor, perdóname, perdóname, alejaos de mí, hacedor de maldad. Hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy es el momento de que te consagres al Rey, que te deje, que recibas esta exhortación en tu corazón. Bueno, me equivoqué. Bueno, ¿qué hay que hacer? Me estoy equivocando permanentemente. Bueno, pastora, ¿qué hay que hacer? ¿O qué dice la palabra ante esto? Me estoy equivocando en el matrimonio. Bueno, ¿qué dice la palabra sobre esto? Me estoy equivocando en mis hábitos diarios. Bueno, ¿qué dice la palabra sobre eso? Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Escudriñando la palabra de Dios. Eso no es yendo donde el psicólogo, pidiéndole un consejo al pastor o a la pastora, porque si no escudriña lo que tienes escrito, lo que te diga el humano te va a entrar por acá y te va a salir por acá, y se te olvida al día siguiente, como pasa siempre. Entonces mire lo que pasaba. Si Pablo no hubiera escudriñado la palabra, no se hubiera dado cuenta sobre el pecado que estaban dando. Recuerda, yo me acuerdo antes de conocer de la palabra de Dios, nos creíamos santos porque no éramos violadores, porque no éramos asesinos, porque no éramos estafadores, porque no estábamos en una cárcel. Nos creíamos santos, pero delante de la presencia de Dios estábamos apartados totalmente de su gloria. Dice la palabra que le pertenecíamos al padre de la mentira, a Satanás. Y hoy muchos cristianos siguen perteneciéndole al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no han tomado decisiones todavía. Hijos, para que nosotros permanezcamos en esa fe y podamos cada vez más estar más firmes en las cosas con Cristo, solamente tenemos que andar mirando hacia las cosas de arriba. Pero muchos de ustedes hoy se están entreteniendo en el afán del día a día, en las cosas de este mundo, y la gente todavía no ha dimensionado esa salvación tan grande que se está perdiendo delante de cada uno de ustedes. Hijos, tenemos un Dios celoso. Él no más quiere la gloria. Solamente quiere la gloria para Él. Y le estamos dando lo mejor al mundo, a las empresas,
a la familia, a los hijos, al esposo o a la esposa. Y llegamos a la iglesia pensando en los huevos del gallo, pensando que voy a hacer mañana, pensando que ya es hora de irme, pensando que está lloviendo, pero estás trabajando y te desconectas de las cosas que realmente valen la pena, y es tu salvación. Hoy el Padre te está tocando la puerta y te está diciendo: te quiero salvar, pero es tu decisión. Y por eso necesitamos tomar la exhortación en el espíritu, no en la carne, porque en la carne lleva a la muerte. Y hoy hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y están muertos delante de la presencia de Dios. Amén. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Escucha, porque hay tanta apostasía, se los dije al comienzo, porque la gente está siendo engañada, porque no está yendo a escudriñar lo que está escrito. Tú no viniste a este lugar a adorar al pastor o a la pastora. Tú no viniste a este lugar a adorar al ser humano. Tú no viniste a entretenerte en el club social. Tú viniste acá es para que el Espíritu Santo te exhorte, te limpie, te purifique y te acerque a la presencia de Dios, que de Él viene la salvación. Solamente de Él. Tú tienes que venir acá. Puedes estar cansado, agotado, con hambre, con agonía. Dale lo mejor al Rey. Dale lo mejor al Rey. Pastor, no sé cómo llegar a la iglesia, no tengo pasaje. Cuando tú tienes ganas, el Padre te va a sustentar. Porque cuando no tienes plata para ir al trabajo, te la consigues como sea y le pides prestado hasta a la suegra dinero. Pero para la iglesia, ahí sí te da pena hablar. Entonces, hijos, mire lo que nos está diciendo: que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Por eso hoy hay tanto servidor de las tinieblas hoy en las redes sociales, y muchos de ustedes están cayendo en ese engaño, escuchando filosofías y cosas huecas. Están escuchando a pastores falsos, a predicadores del infierno. Y como no están firmes en la palabra, por eso les llega la duda y el temor a muchos de ustedes. ¿Cuándo puede llegar eso de escuchar aquel? Cuando tú estás firme en el espíritu, cuando sabes, es que la palabra dice acá, y porque este hombre o esta mujer está diciendo esto. Pero como yo no tengo ningún argumento para comparar, ¿qué digo? No, ese hombre o esa mujer es muy famosa. Si lo dice él, tiene 3 millones de seguidores. No, si lo dice él o ella, es palabra de Dios. Para nada. Por eso es que hay muchos que se entretienen en las redes sociales escuchando filosofías y cosas inmundas, y por eso llega el temor, la duda. Hijos, mire lo que dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nosotros nos tenemos que basar es por lo que está escrito, no más. No nos podemos basar por lo que dijo aquel o aquella, o si lo dijo, ¿dónde dice eso en la palabra? La misma palabra nos dice solamente obedecer lo que está escrito, no más lo que está escrito. Porque vemos cantidad de mujeres embarazadas de pastores, porque vemos cantidad de personas que entregan su patrimonio a gente que es explotadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están dejando engañar por esa pereza espiritual de ir a escudriñar la palabra, porque se tiene la mirada más en el humano que en las cosas espirituales. La pastora o el pastor que diga: venga, es que el Espíritu Santo me reveló que necesitamos tener intimidad para que seas purificado. ¿Dónde dice eso en la palabra?
Pero como se está idolatrando al hombre o a la mujer, caen en las garras de Satanás. Hijos, mire lo que nos está diciendo: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire lo que dice el versículo 9. Nos está diciendo: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la grandeza habita en Jesús. Por eso tú y yo tenemos que ser cristocéntricos, bibliocéntricos, no pastorcéntricos ni pastora céntrica. No, tenemos que ser cristocéntricos. ¿Y dónde está lo de Cristo? En la palabra de Dios. Por eso tienes que atar esa pereza que te está gobernando para ir a escudriñar la palabra de Dios. Por eso te levantas en la madrugada con todas las intenciones del mundo a orar y te quedas dormido. ¿Por qué? Porque estás deleitándote en tu carne. Amén. Yo dije que este mensaje muy poquitos amén se iban a levantar. Mire lo que nos dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. Completos. ¿Cuándo vamos a estar completos? Cuando recibimos la palabra, la asimilamos, nos adueñamos, y la palabra es la que nos guía por medio del Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Escucha, cuando tú y yo tenemos a Cristo como el centro de nosotros, va a venir la luz a tu vida. No te vas a dormir en la iglesia. No vas a empezar allá a decir: ¿cuándo se va a acabar esto? Es el enemigo que te está gobernando. Toma control de tu carne, toma control de tu mente, toma control de todas tus áreas, porque el diablo lo que más le interesa es que no busques la grandeza de Jesucristo. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Hijos, yo solamente digo: tenemos a Cristo y tenemos todo, pero lo tengo que conocer, porque si yo no lo conozco, empiezo a escuchar a esos falsos profetas que se ven en las redes sociales. A mí me da mucha tristeza cuando estoy mirando, porque me gusta mirar mucho personas que dicen ser cristianos y poniendo dentro de sus estados prédicas de apóstatas. Uno dice: wow, ¿qué es esto? Tienen un ojo para un sucio, menos para tener la verdad. Yo tengo que escudriñar. Este hombre, ¿por qué está diciendo eso? ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Por qué está sacando de contexto ese versículo? Yo tengo que leer todo el versículo a ver si es lo mismo que está diciendo él. Y cuando tú haces ese ejercicio, vas a decir: ¿qué es esta blasfemia tan grande? Amén. Hijos, cuando su palabra nos exhorta, y nos va a venir a nosotros transformación por medio de la palabra de Dios. Cuando tú y yo permitimos que la palabra nos exhorte y la recibimos en el Espíritu, estamos andando por los caminos de Jesús. Uy, Padre, quítame. Por eso tú y yo le tenemos que decir todos los días: Espíritu Santo, quítame todo pecado que esté creciendo en mí. Revélame y muéstrame lo que me está deteniendo para ver tu gloria. ¿Cuánto le hablan al Rey así? Muéstrame la piedra de tropiezo que hay en mi vida. Pero te digo, ¿por qué no se pide eso? Porque muchos hermanitos y hermanitas se están deleitando en ese pecado, no lo quieren soltar. Y para ver nosotros la grandeza de Cristo, tenemos que dejar que esa exhortación llegue a nuestra vida para poder tomar decisiones definitivas delante del Padre. Dice Hechos 14:22. Hechos 14:22 nos dice: confirmando
los ánimos de los discípulos, confirmando, escucha lo que está diciendo tan tremendo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La exhortación, como lo vimos ahora, nos va a hacer permanecer en la fe. Por eso hoy hay tan poquita fe en las iglesias. ¿Sabes por qué? Lo hemos visto mucho últimamente. Porque le están enseñando a la gente: no, todo lo que tú declares con fe va a ser hecho. La palabra no dice eso. La palabra que dice: cuando yo recibo la promesa de Dios, cuando yo recibo la palabra de Dios, la revelación de Dios, ahí es donde yo me tengo que apegar a la fe. Entonces, porque esta persona que lleva tantos 10 años orando por su apartamento nunca lo ha tenido, porque vive orando por sus hijos y cada vez sus hijos más torcidos, porque estás pidiendo este trabajo y cada vez te echan más del trabajo, porque esto no es el que declare, esto es el que obedezca y esté atento al llamado o a la voluntad de Jehová, de nuestro Padre. Ahí es donde dice, escucha, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Yo, cuando voy a permanecer en la fe, cuando estoy con la certeza que cuando estoy llegando a la presencia del Padre y estoy limpio, tengo la certeza de que Él me va a escuchar y tengo la certeza de que Él me va a hablar, y cuando Él me habla, tengo la certeza de lo que Él me prometió para ejecutarlo. Eso es fe. Y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no es el que declare, esto no es el que venga más a la iglesia, esto no es el que más diezme, este no es el que más se sepa versículos. Solamente va a entrar al reino de los cielos el que obedezca la palabra de Dios, no más. Entonces, mire tan tremendo esto. Muchas tribulaciones van a haber en el justo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Se imaginan dónde quedarán los impíos y los rebeldes? Que todos dicen que se van para el cielo. Hijos, es hora de que tengas un corazón contrito y humillado. Es hora de que te rindas a la presencia de Jesús. Es hora de que la palabra o la exhortación misma nos levante. No le huyas a la exhortación, antes acércate. Es como cuando uno quiere ser el mejor en tal actividad. Si tú quieres ser el mejor futbolista, tú le tienes que decir al técnico: bueno, ¿qué es lo que me falta para ser el mejor centro delantero? ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor arquero? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que tú y yo le tenemos que preguntar. Porque cuando tú y yo somos un deportista y queremos perfeccionar la debilidad, ¿cómo perfecciono la debilidad? Repita, entrene, sacrificio. Eso es lo que nos falta con la palabra de Dios. Espíritu Santo, ¿qué me está deteniendo para yo ver la gloria tuya? Muéstramela. ¿Qué debo de hacer? Él te lo va a decir. Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Tú puedes venir a la vida de nosotros como pastores a que te podamos guiar en algo, pero no vamos a conocer lo que conoce el Espíritu Santo. Él te va a decir cuando estás dormido, o cuando la gente está dormida en tu casa, prendes el televisor para ver pornografía. El pastor no se va a dar cuenta de eso, ni la pastora. Cuando tú te estás a punto de dormir y empiezas a ver videos allá de hombres y mujeres desnudas, los pastores no se van a dar cuenta, el Espíritu Santo sí. Por eso tú y yo necesitamos decirle al Espíritu Santo: muéstrame cuál es mi debilidad que no me deja ver tu gloria. Que en la mayoría de los casos tú y yo sabemos cuál es el pecado, pero nos queremos hacerlos de la vista gorda, nos hacemos inocentes. Dígale: Señor, mi amado Jesús, soy chismoso y chismosa, ayúdame a quitar eso.
dígaselo. Dígaselo y Él te va a ayudar. Espíritu Santo, me siento débil en esta situación. Dime qué hago. Él te lo va a decir. Tú y yo sabemos eso, que no queremos, porque no nos queremos quitar esa viga que nos... Pero nosotros sabemos que estamos pecando y que no estamos pecando. Entonces, hijos, el amor del Espíritu Santo es muy grande con nosotros y nos está invitando a que esta palabra de exhortación realmente la vivamos. No te sientas incómodo cuando la palabra te exhorta. Déjate exhortar, porque es para el bien tuyo. No es para el bien de nosotros, es para el bien tuyo. Y si estamos basados, nosotros como pastores, basados en la palabra, tiene ese corazón humilde de decir: ok, hoy tomo la decisión. Esto no es de procesos, hijo, no es de procesos. El legalista es de procesos, el pecador es de procesos. No, hoy dejo este pecado. Espíritu Santo, yo renuncio hoy, pero en mis propias fuerzas no soy capaz. Ayúdame tú, Espíritu Santo, a que me des esa valentía, que cuando llegue el pecado otra vez a mi vida, tú seas el que peleas por mí, porque tu palabra dice que tú estás delante de mí. Tu palabra dice que tú eres mi escudo, que tú no me dejas, no me sueltas de mi mano, de mi diestra. Pero cuando yo digo eso, cuando yo conozco la palabra, porque si yo le digo al Padre: Padre, ayúdame, sí, pues que yo soy débil y por eso es que caigo. Sí, no. Cuando tú conoces la palabra, le estás hablando al Padre por medio de la palabra. Entonces, hoy te pido en el nombre de Jesús que ese amor eterno que Él tiene hacia nosotros ya empiece por nuestra parte, por nuestra decisión de decirle: exhórtanos, Espíritu Santo, y muéstranos cada vez más la piedra de tropiezo que hay en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a adorar a nuestro Rey, a que nos dé esa fortaleza, a que nos revele su grandeza y que su amor eterno cada vez más esté en nosotros. Espíritu Santo, clamamos por tu presencia, clamamos por tu llenura. Ayúdanos y restáuranos en el nombre de Jesús.